solamente a mi pueblo, sino también a la humanidad. Empecé a ver que aquella mujer llegaban serpientes y demonios y tenían relaciones con ella. Los demonios se reían y le decían: este lugar te pertenece y Satanás es tu padre. Ella me dijo: ve y dile a la humanidad que ya no cante mis canciones porque más me tormentan. Al lado de ella veía otra mujer que hacía lo mismo que hacía ella, pero aquella mujer no tenía serpiente, pero veía muchos gusanos de diferentes tamaños que le salían por sus ojos, le pasaban por su boca, le pasaban por su nariz y comían sus huesos. El Señor me dijo: la que ves ahí es Selena. Ella me decía lo mismo que me decía Jenny Rivera. Caminamos más y en aquel momento, mientras íbamos caminando, escuché a un hombre que decía: ¿a dónde está tu amor, Señor? ¿A dónde está tu misericordia? Porque en la tierra decían que tú tenías amor. En la tierra decían que tú tenías misericordia. ¿Y para qué creaste mi alma si sabías que iba a venir a este lugar? ¿Para qué has creado a la humanidad si sabes que van a venir a este lugar? Yo le dije: Señor, ¿quién es esa alma que te dice esas palabras? El Señor me dijo: hijo, el que ve ahí es Juan Gabriel. Vi que llegaban demonios y serpientes y tenían relaciones sexuales con aquel hombre. Y el Señor en aquel momento me dijo: hijo, mira como me pide misericordia, pero la oportunidad y misericordia la tuvo en la tierra. Antes que él muriera, yo mandé uno de mis siervos para que le hablasen, pero él se rió de mis palabras y no del hombre, porque eran mis palabras. Y el Señor le respondió con voz de autoridad que el infierno empezó a temblar y los demonios corrían a esconderse ante la voz del poderoso. Le dijo esta palabra: toda la humanidad la creé para que adore mi nombre, pero cada quien escoge qué adorar, cada quien escoge a quién servir y cada quien escoge a dónde ir, si el fuego eterno a la vida eterna. El Señor nos ha dado libre albedrío para elegir. La decisión está en ti. Dios ya cumplió con crearte a su imagen y semejanza. Salimos de este lugar, vi a un hombre y el Señor me dijo: esto que te mostraré, háblalo y no nos calles, hijo. Y aunque el hombre se levante contra ti, no temas, porque aunque de un lado te persigan, de 7 lados te sacaré. De aunque un lado te empiecen a perseguir, abriré 7 caminos para que puedas correr de mi palabra, y mi respaldo irá contigo, y mi Espíritu Santo te acompañará, y Él es el que nos acompaña. ¿Cuántos alabamos a Él? Dáselo más fuerte. Empecé a ver un hombre con un bastón en su mano con fuego de azufre, un crucifijo en su pecho. Cuando vi aquel crucifijo empezó a ponerse una serpiente muy grande con muchas puntas que le enrolló su cuello. Le dije: Señor, ¿quién es él? Yo ya podía entender dentro de mí quién era, porque su figura me lo decía todo. El Señor me dijo: sí, hijo, el que miras ahí es Juan Pablo II. Cuando vi a aquel hombre, el Señor me dijo: hijo, mira, porque él sabía la verdad, mas nunca le habló por amor al dinero. Pero este lugar le pertenece hoy en día, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Aleluya. Cuando me dijo aquellas palabras, aquel hombre decía: sácame, Señor, sácame. El Señor me dijo: aquí la misericordia que la dio en la tierra, por lo cual este lugar te pertenece, y gusanos serán en tu cama y gusanos te cubrirán. Pasamos a otra celda, empecé a ver muchas monjas con crucifijo en su pecho y se ponían en serpiente, venían los demonios y tenían relaciones con ella. Y yo le dije: Señor, ¿y por qué hacen eso? Y el Señor me dijo: hijo, es porque escrito está: lo que sembraren en la tierra, eso cosecharán. Mira, hijo, ellos hacían esto en la tierra. Empezamos a tener una pantalla en mi vista, empecé a ver que dentro de las iglesias católicas tenían relaciones sexuales con los curas y sacerdotes. Y el Señor me dijo: mira, hijo, porque mis ojos están sobre la tierra. Mira, hijo, si la vas a que la basura, yo no puedo ser burlado. Y eso es lo que cosechan hoy en día:
la fornicación y adulterio y el fuego eterno. Empecé a ver en ese momento a un hombre que empezaba a clamar. Le dije: Señor, ¿quién es él? Porque veía que él recibía diferentes castigos, cuales sacaban su lengua y se le partían en pedazos. Verían demonios con alfileres y le metían entre sus cráneos, donde veía como muchos alfileres le caían de arriba en todo su cuerpo a aquel hombre. Le dije: Señor, ¿y quién es aquel hombre que está recibiendo diferentes castigos? El Señor me dijo: mira, hijo, yo a él ni por su malicia delante de mi presencia, y no hay nombre como yo lo mencione. La Biblia es clara que los perros estarán fuera. Yo empecé a tener temor y le dije: Señor, pero ¿quién es él? El Señor me dijo: hijo, el que ves ahí, que por su culpa miles de almas se han perdido y han venido a este lugar, y miles de almas vienen caminando rumbo a este lugar. El que ves ahí es el fundador del reino de los testigos de Jehová. Oh, si Rabazo que andará basura, él empezó a decir: sácame. Me acerqué a él. El Señor empezó a decirle: mira, este lugar es tan real como yo soy real. Por tu culpa miles de almas han venido a este lugar. Y miles de almas vienen caminando a este lugar. Él dijo: ahora sí creo que este lugar es real. Y el Señor le dijo: tú muy bien sabías que en ningún otro nombre hay salvación. Tú muy bien sabías que solo en mi nombre, Jesús, hay salvación para el perdón de los pecados. Y tú muy bien sabes, mira, que yo soy el Rey de Reyes, y yo soy el Señor de Señores, y yo soy el que soy. Empecé a ver que una llama de fuego le empezó a cubrir con azufre. El Señor me dijo: habla todo esto y no lo calles. Esa fue la primera parte que el Señor me muestra del infierno. Pasó mucho tiempo después y el Señor me mostró el corazón del infierno, donde pude observar personas evangelistas, profetas y pastores que estaban en el infierno. El Señor me dijo: hijo, porque yo no puedo ser burlado, porque el hombre en la tierra se quiere burlar de mí pisando mi lugar santo, cuando yo soy 3 veces santo, pero de mí nadie se burla, hijo mío, porque todo está delante de mis ojos. El infierno fue creado para el diablo y sus ángeles, pero cada quien escoge si irte con Satanás, al mundo con Satanás, o pasar al escuadrón de Jesucristo. Si tú estás un pie adentro y un pie afuera, es necesario que pongas los 2 pies en el corazón de Jesús. Salimos de aquel lugar a una gran velocidad, íbamos descendiendo, ascendiendo. Cuando llegamos al segundo cielo, empezó a observar miles de demonios, cual habla en el libro de Efesios que nuestra lucha no es contra esto que vemos, sangre ni carne, sino contra los principados y gobernantes que están en el segundo cielo, en las regiones celestes. Llegamos al segundo cielo y observé un asteroide veniendo a la tierra. Le dije: Señor, ¿qué es eso que está ahí? El Señor me dijo: hijo, es un instrumento que usaré para un juicio grande que yo he de desatar antes de mi venida. Pero ahorita no me place mostrártelo. Ven que tengo que mostrarte algo más. A una gran velocidad llegamos al tercer cielo, donde vi algo tan precioso que no se me olvida, algo tan hermoso que quisiera estar siempre en aquel lugar y yo no me quería venir. En el tercer cielo empecé a contemplar una ciudad flotando en el aire, cubierta de oro, con perlas, diamantes, zafiro, con un brillo tan resplandeciente como un cristal, con muros tan hermosos, una estructura tan preciosa, grande como un castillo, y un lecho
dijo: bienvenido al paraíso, porque yo soy la puerta. Y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cristo es la puerta. La puerta fue abierta y la puerta es Cristo. Cuando empecé a entrar por aquel lugar, unas calles de oro tan hermosas que yo no las podía pisar. Yo las quería pisar y el Señor me dijo: hijo, aún no es tiempo que tú las pises, porque aún nadie ha podido pisar este lugar, porque tú y mi iglesia la van a pisar, pero cuando mi iglesia ya haya sido arrebatada. ¿Cuántos queremos estar en ese lugar? Dáselo fuerte si quieres irte con el Rey de Reyes y el Señor del Señor. ¡Aleluya! ¡Cristo aleluya! ¡Aleluya! Empezamos a caminar. Mientras íbamos caminando me dijo: pequeño mío, háblale y no lo calles, que este lugar está preparado ya, porque las mesas ya están servidas para el gran día de las bodas del Cordero. Me dijo: mira, hijo. Empecé a ver en aquel momento una mesa tan larga, resplandeciente, cubierta con tenedores, cubierta con cubiertos, con copas de oro, y todo estaba servido. Me dijo: ve, hijo, corre y empieza a contemplar lo que yo ya tengo preparado para mi pueblo. Me acerqué a una silla de oro resplandeciente. Arriba de aquella silla veía una vestidura doblada y una corona de oro arriba. Empecé a ver que aquella mesa tendría candelabros de oro encendidos, candelero de oro. Y en ese momento el Señor me dijo: hijo, mira, porque todo está preparado. Atrás de cada silla, en el respaldo, tenía un nombre escrito. Cada silla tenía un nombre escrito cual yo no podía entender. El Señor me dijo: hijo, porque son las almas que están preparadas para sentarse en estas mesas. Cada nombre tiene un dueño, cada silla tiene un dueño, y esta silla la que está esperando. Y robas que te robas, amarabas sea, empecé a correr, empecé a ver en ese momento. El Señor me dijo: tómate de mi mano, pequeño, háblale y no lo calles, porque mi Espíritu Santo irá contigo a donde quieras que vayas. Empecé a llorar, yo no paraba de llorar mientras agaché mi mirada. Me acuerdo que en ese momento empecé a derramar mis lágrimas, pero mientras iba caminando con el Señor, empecé a agachar mi mirada. Algo que empezó a cautivar mi vida fue que los pies de Jesús vi dos clavaduras muy grandes. Cuando vi aquellas clavaduras empecé a llorar y le dije: Señor, ¿por qué tienes estas marcas? Yo no entendía por qué tenía dos marcas muy grandes. El Señor empezó a sonreír y me dijo: hijo, estas marcas son cuando hace más de 2000 años yo fui a la tierra a morir por ti, por mi iglesia y por toda la humanidad. Pero no solamente tengo esas marcas, pequeño, mira. Extendió sus dos manos resplandecientes y vi que aquí tenía una marca y esta parte tenía otra marca, y el Señor me dijo: mira, hijo, porque mis marcas todavía yo las tengo. Le dije: Señor, ¿cómo se te van a quitar esas marcas? El Señor me dijo: hijo, mete tus dedos sobre mis clavaduras. Mete tus dedos. Yo le dije: no, Señor, yo sé que tú eres real. El Señor me dijo: sí, pero para que vayas y le cuentes a mi iglesia que yo soy real, porque muchos aún piensan que yo no existo. Hazlo ahora, hijo. Empecé a meter mis dedos. Cuando saqué mis dedos, mis manos estaban bañadas en sangre. Empecé a derramar mis lágrimas y el Señor me dijo: hijo, mira, estas marcas se me quitarán cuando toda mi iglesia esté en este lugar. Pero hasta el día de hoy mi sangre no afecta, porque mi sangre aún tiene poder para salvar, para restaurar, para dar vida, para levantar el caído, sanar
sanidad en el nombre de Jesús. Y le va y si lo sé. Caí de rodillas postrado ante él, me dijo: pequeño, yo fui el que morí, resucité y estoy sentado a la diestra del trono de Dios. Yo he vencido la muerte y yo soy el que soy. Cuando me dijo esas palabras, me empezó a levantar y me dijo: no temas, hijo, porque yo muy pronto y en breve viene a buscar a mi pueblo. En breve voy a buscar a mi iglesia, porque el tiempo se ha terminado. Oh, santo eres Jesús. Me dijo: ven que tengo más cosas que mostrarte. Llegamos a un jardín. En aquel jardín escuché una alabanza, una adoración que decía: aleluya. Y paraban y cantaban y cantaban. Yo dije en mi mente: ¿quién está cantando? El Señor me dijo: hijo, escucha con atención quién canta. Empecé a observar a mi alrededor en aquel jardín quién cantaba. Me acuerdo que escuché y puse atención y empecé a ver que las flores empezaban a moverse cuando Jesús pasaba. Unas flores llenas de colores, con un aroma tan hermoso. Y el Señor me dijo: mira, hijo, lo que me están cantando son las flores y las rosas. Porque aún todo lo creado en la naturaleza adora mi nombre, porque yo soy el creador de todo el universo. Ellos no paraban de cantar. Vi a muchos niños que empezaban a hacer un círculo y decían: yo tengo un amigo que me ama y su nombre es Jesús. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. El Señor me dijo: hijo, mira, porque de los tales es el reino de los cielos. Pero de aquellos niños obedientes que obedecen a sus padres y primeramente obedecen a mí. Esos niños que tú ves son aquellos niños que han muerto por causa de una enfermedad en la tierra. Pero también muchos niños que tú ves son aquellos niños que han sido abortados en la tierra. Pero ve y dile a aquellos padres que hay de ellos, porque un día me entregarán cuenta. Porque un niño, desde el primer momento que ya empieza a tener en ese momento soplo de vida en la tierra, y a su alma delante de mí, y ningún homicida entra delante de mi presencia. Me acuerdo que el Señor me dijo: pero ve y dile que me pidan perdón y que se arrepientan de todo su corazón, y yo los perdonaré. Empecé a ver una mujer de espalda con un cabello hasta la cintura, con un traje resplandeciente y un cinto de oro que cruzaba su cintura. Me acuerdo que ella empezó a inclinarse ante el Señor y le empezó a decir: digno, digno eres de recibir toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos, porque tú eres santo, santo, santo. Me acuerdo que yo le dije: Señor, ¿quién es esa mujer que te ora? Me dijo: ve. Empecé a ver que una mujer tan hermosa. El Señor me dijo: hijo, mira, la que tú ves es María, pero ella no tiene conocimiento de lo que hoy en día le están haciendo allá en la tierra. Pero ve y mira la humanidad, que solamente ella fue un instrumento que yo utilicé para ir a morir por toda la humanidad de la tierra. Pero mira cómo ella solamente me adora, porque ella sabe que yo fui el que fui a morir a la cruz del Calvario, porque ella sabe que yo tengo solamente el poder y que yo no comparto mi gloria con nadie, porque yo soy santo, 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 santo. Aleluya. En ese momento el Señor me dijo: mira, ve y sumérgete a aquel río que tú ves. Me sumergí. En
En ese momento me sacó el Señor y me dijo: ahora sí estás preparado para ir delante de mi Padre, porque mi Padre quiere hablar contigo. Seguimos caminando, íbamos caminando, pero antes de llegar al trono llegamos a un lugar que decía lugar de reposo. En aquel lugar di el primer paso, llegué a una primera cama de cristal, que eran miles de camas de cristal de oro. Me dijo el Señor: asómate. Me asomé a la primera cama de cristal y vi a un hombre durmiendo, resplandeciente su cara, y muchas almas estaban durmiendo. Y el Señor me dijo: hijo, porque los que han muerto en mí están durmiendo en mi presencia, pero llegará el día en que se dará la final trompeta, y los muertos en mí resucitarán primero, y los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con ellos para recibirme en la nube. Y ve y dile a mi iglesia que la final trompeta está a punto de ser sonada. ¿Y sabes quién dará la orden, hijo? Yo daré la orden, porque yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo, y yo soy el que soy. Cuando me dijo esas palabras, me dijo: hijo, todos los que han muerto en mí duermen en este lugar, porque escrito está. Me acerqué a la primera cama y le dije: Señor, ¿y quién es esta persona que duerme? Yo no la conocía porque su cuerpo era transparente, resplandeciente. El Señor pasó una pantalla con un cañón frente a mí y vi a un hombre en la tierra, en una plataforma, que empezaba a decir estas palabras: iglesia, prepárate en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Iglesia, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto. Y el Señor me dijo: el que ves durmiendo en esta primera cama es mi sierva Gigi Ávila. ¡Aleluya! El que ve ahí es mi siervo Gigi Ávila, cual en la tierra preparó camino como Juan el Bautista. Pero muy pronto Él se levantará. De la primera cama caminamos más y más camas, un poco más de camas, y llegué a donde estaba otra persona, y el Señor me dijo: asómate, que es otro de mis siervos que duerme en mi presencia. Yo no lo conocía, le dije: Señor, ¿quién es Él? Pasa nuevamente aquella pantalla en mi vista y veía en aquel momento a un predicador chaparro que cargaba en ese momento un pañuelo y que empezaba a dar vueltas y le decía a los paralíticos: en el nombre de Cristo Jesús, levántate por la palabra del Señor. El Señor me dijo: mira, hijo, el que ves ahí es mi siervo Héctor de la Cruz, cual cuando suene la primera trompeta, él juntamente con mi iglesia se levantará para recibirme en las nubes. Caminamos más, me mostró un pastor y un abuelo mío que murieron en Cristo. Eran muchos que estaban durmiendo en la presencia de Dios, mas solo a ellos me mostró. Salimos de aquel lugar, me dijo: ahora sí ven, que es necesario que vayamos al Padre, porque te voy a mostrar algo muy especial. Mientras íbamos caminando, a lo lejos observé un altar grandísimo con muchas gradas de oro. Arriba de ese altar un trono, y en el trono uno sentado. Cual el que estaba sentado solamente veía una llama que salía de aquel trono, luces resplandecientes como estruendo, rayos salían de aquel trono. Empecé a escuchar una voz que decía: eres el Alfa, eres la Omega, el principio del fin, el que era, el que es, el que ha de venir. Eres el Rey de Reyes y Señor de señores. 24 tronos alrededor y 24 ancianos postrados que clamaban al Señor. Traían coronas en sus manos y la arrojaban delante del trono. Vi coronas de oro, plata y bronce. Cuando el Señor Jesús me dijo: asómate, ya no resistí más, caí al piso. Me soltó de la mano Jesús. Me dijo: hijo, observa con atención, porque es necesario que vayas y lo cuentes a muchas iglesias. Esto que te mostraré en especial. Yo no sabía que me iba a mostrar. Jesús empezó a caminar
Y se puso a la derecha de aquel trono blanco resplandeciente, y se puso, su frente pegaba al piso y todo su cuerpo postrado ante él, y empezó a clamar y empezó a decir estas palabras: Padre, Padre mío, Dios mío, dame más tiempo a mi iglesia, porque yo voy a preparar a mi pueblo, yo voy a preparar a mi iglesia. Empecé a ver que me empezó a derramar lágrimas de sangre. Empecé a ver que todo su cuerpo empezó a ponerse de sangre, y empecé a ver aquellos latigazos que había recibido el Señor cuando fue a morir por nosotros. Cada latigazo fue por amor a ti, por amor a mí, por amor a la iglesia. Empecé a ver aquellos latigazos en carne. Ya no pude ver más, le dije: Señor, no. Mi corazón se hizo pedazos. No podía hablar delante de Él. Se me hizo un nudo en la garganta. Él se empezó a levantar y me dijo: pequeño, ponte sobre tus pies que yo te doy la fuerza. Me puse sobre mis pies y empecé a ver que aquel personaje vestido de blanco empezó a subir a aquel altar, en aquella grada, en aquel trono resplandeciente. El Señor Jesús fue y se sentó en aquel trono y me dijo estas palabras: porque yo soy el que estoy sentado en el trono, porque yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo. Hijo mío, háblame y no lo calles, porque yo soy Hijo y también soy Padre y también soy Espíritu Santo. Pero ve y dile a los que solamente adoran mi nombre, que es Jesucristo, que adoren al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ve y dile que los que adoran solamente el nombre de mi Padre, que adoren al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque yo lo soy. Porque yo fui a la tierra y honré a mi Padre y le di ejemplo para que honraran a mi Padre también ustedes. Cuando ascendí a los cielos, mandé a mi Espíritu Santo para que también lo honrasen. ¿Y por qué muchos no lo están haciendo? Ve y dile que honré al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque yo lo soy y uno soy. Cuando Él me dijo esas palabras, ya no podía estar más sobre mis pies, pero Dios me daba la fuerza. Me dijo: ahora te diré quién soy yo, porque muchos aún no me conocen. Empezó a ponerse sobre sus pies donde estaba aquel trono. Empecé a ver un Dios tan grande, poderoso, que iluminaba aquel trono, que cuando se puso sobre sus pies el cielo temblaba ante su presencia. Me dijo: escucha con atención, porque te diré quién soy yo. Yo soy el Alfa, yo soy el Omega, yo soy el principio y también el fin. Yo soy el primero y también el último. Yo soy el que murió y resucitó. Yo soy el mismo que caminé sobre las aguas, el mismo que sanó a los paralíticos, el mismo que se levantó el tercer día. Yo soy el mismo Dios de Abraham, yo soy el mismo Dios de Isaac, yo soy el mismo Dios de Jacob, el mismo Dios de los profetas, el mismo Dios de los apóstoles, el mismo Dios de Elías. Yo soy el mismo Dios que consumió a los Baales. Yo soy el mismo Dios. Yo soy el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Yo soy el que soy. Su voz que lo pongo en eco. El que soy, el que soy, el que soy, el que soy, el que soy. Y fuera de mí no hay otro hijo.
Yo soy el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y mi nombre es Jehová de los ejércitos. Cuando me dijo esas palabras, me dijo: ahora sabes quién soy yo. Salió de aquel trono, llegamos al segundo cielo y bajamos. Llegamos nuevamente a donde estaba aquel meteoro y me dijo: ahora pon atención. Ahora pon atención, iglesia, de lo que tus oídos escucharán. Cuando vi aquel meteoro, un meteoro grandísimo que venía descendiendo a la tierra, me dijo el Señor: hijo, observa, porque será un instrumento que usaré para mí antes que vaya por mi iglesia. Cuando me dijo aquellas palabras, su voz de amor ya no la escuchaba. Me dijo: hijo, porque soy amor, pero también recuerda a mi pueblo que soy fuego consumidor, porque yo también soy fuego consumidor. Cuando me dijo aquellas palabras, mi corazón empezó a palpitar. Me dijo: hijo, muy en breve esto caerá a la tierra. Le dije: Señor, ¿qué señales habrá antes que este meteoro descienda a la tierra? El Señor me dijo: mira la tierra. Empecé a ver que cada país empezaba a sacudirse, cada país empezó a moverse. El Señor señalaba a cada estado, a cada país, y el Señor me dijo: hijo, las señales que daré antes que este juicio caiga a la tierra, porque empezaré a mover a cada país, porque vendrá mi juicio, país sobre país. Juicio, país sobre país. Después iré yo el deseado de todas las naciones. Pero mira, porque empezaré a mover las tierras. Cada esquina empezará a ser removida por mi mano. Empecé a ver que en aquel momento los volcanes empezaron a hacer erupciones. El Señor me dijo: son las señales que darán antes de mi juicio. Me acuerdo que todavía no había sucedido el terremoto en México de este mes del 7 de septiembre. El Señor me había dado aquella experiencia en el mes de agosto del 2017. Y el Señor me dijo: hijo, antes de que esto caiga a la tierra, mandaré juicio a México, juicio a México, porque estoy hastiado, estoy cansado de la idolatría, de la hechicería, del ocultismo, del satanismo, y sabrán que yo no puedo ser burlado, y sabrán que yo soy Altísimo. Empecé a ver en ese momento que el Señor me dijo: mira, esto caerá a la tierra y muy en breve caerá, porque el tiempo se ha terminado y yo voy a recoger a mi remanente. Pero antes yo voy a sacudir el trigo, voy a quitar la cizaña, antes voy a sacudir a mi iglesia, porque el juicio inicia por mi iglesia, hijo. Antes que vaya por mi pueblo, como lo he dicho, voy a preparar, voy a limpiar, voy a sacudir el trigo antes que vaya por mi iglesia, porque mi pueblo no está preparado. No está preparada, y yo iré a prepararla. Yo la voy a preparar, hijo mío. Me dijo: mira, porque en breve caerá a la tierra esto. Empecé a ver aquel asteroide viniendo, descendiendo a la tierra. Pero en ese momento escuché un clamor muy pequeño en la tierra que decía: ten misericordia, Señor, ten misericordia, Señor. El Señor agachó su mirada y me dijo: hijo, cuando mi pueblo pide y clama misericordia, me mueven a misericordia, por eso que lo detengo. Pero ya muy en breve, esto caerá a la tierra, porque yo voy por mi pueblo y el tiempo se ha acabado. Cuando dijo esa palabra, me dijo: mira, hijo, su mano sobre aquel asteroide venía descendiendo a gran velocidad. Yo le dije: Señor, ten misericordia. El Señor me dijo: recuérdale a mi pueblo que empiece a clamar a misericordia, porque voy a tener yo misericordia, y el que yo quiera tener misericordia, y yo voy a ser clemente, el que yo quiera ser clemente, hijo mío, tendré misericordia. Empecé a ver en aquel momento que aquel asteroide viniendo, descendiendo a la tierra. Miré a la tierra estaba llena de oscuridad y un humo negro con sangre subía a los cielos. El Señor me dijo: hijo, ¿sabes qué es ese humo? Es el pecado que hay en la tierra. Y sabes, yo ya estoy hastiado de tanto pecado, ya estoy cansado de tanto pecado, hijo mío. Es por eso que voy a sacudir al trigo. Cuando él me dijo esas palabras,
Yo empezaba a clamar al Señor y empezaba a llorar. En ese momento el Señor me dijo: obsérvalo, obsérvalo, hijo mío. Empecé a ver la tierra llena de oscuridad y empecé a ver pocas luces que empezaban a iluminar en la tierra, luces blancas. Y el Señor me dijo, yo le dije: Señor, ¿qué son esas luces que están iluminando en la tierra? El Señor me dijo: hijo, es mi pueblo que no se ha contaminado con el pecado, es mi pueblo que se mantiene en santidad para mí, es mi pueblo que está lavando su vestidura. Hijo mío, mira, porque escrito está mi palabra: seas luz en medio de las tinieblas, seas luz en medio de la oscuridad, porque mi pueblo es el que está iluminando la oscuridad. Eran pequeñas luces. El Señor me dijo: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Cuando me dijo esas palabras, empecé a ver que aquel asteroide viniendo, descendiendo a la tierra, vi una isla, vi un mar. Y el Señor me dijo: mira, son las islas de Puerto Rico. Dile a Puerto Rico que mi juicio caerá sobre ese país. Cuando empecé a ver aquel país, aquel asteroide cayó, era como un estruendo. El mar se empezó a recorrer. Cuando el mar se empezaba a recorrer, empecé a ver las olas que empezaron a levantarse. Empecé a ver un segundo meteoro que cae en lo que era California. El Señor me dijo: por el que caerá en mi juicio en Sodoma y Gomorra, porque así lo llamo. ¿Cuál es Estados Unidos, donde el hombre se corrompe, hijo? Donde el pecado inicia en el norte, sur, este y oeste. Cuando Él me dijo esas palabras, empecé a ver que aquel segundo asteroide cayó en California. Empecé a ver un mapa mundo y la tierra entera, que de arriba con el Señor veía la tierra tan pequeña, que empecé a ver que toda la tierra entera y las naciones empezaron a sacudirse de una forma tan potente, de una magnitud tan grande. Yo empecé a llorar, le decía: no, Señor, ¿qué sucede? Observa, hijo, porque ya muy pronto de acontecer esto. Cuando empecé a ver que toda la tierra se movía, en aquel momento me acuerdo que empecé a ver cómo los rascacielos iban cayendo. Me dijo: observa porque es Nueva York. Empecé a observar, me dijo: observa porque es República Dominicana. Como la humanidad corría de un lado para el otro, como empezaba a ver cómo había explosiones, como la electricidad se iba, como la gente decía: ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? No entendemos qué sucede en la tierra. Y el Señor me dijo: lo que sucede es que mi mano está sobre la tierra. Cuando Él me dijo esa palabra, empecé a ver en lo que era Playa del Carmen, como las olas empezaron a recorrer, y como había quedado un desolamiento. El Señor me dijo: porque esto acontecerá mundialmente. Cuando esto caiga a la tierra, empecé a ver grandes grietas y como la tierra empezó a partirse. Cuando la tierra se empezó a partir, empecé a ver en ese momento muchas iglesias cristianas que conozco y que no conozco en el mundo entero, como se iban cayendo hacia abajo, como venían las olas y se llevaban el escombro de las iglesias cristianas, católicas y de muchas iglesias más. Cuando empecé a ver que aquellas iglesias, muchas iglesias, se iban directamente a una profundidad de los abismos, yo le dije: Señor, ¿por qué muchas iglesias cristianas están cayendo ante este juicio? El Señor me dijo: hijo, no sabe que yo no puedo ser burlado, no sabes que muchos han querido burlar de mí, no sabes que yo soy santo y puro y que yo no puedo ser burlado, porque yo voy a destruir altares sucios, contaminados delante de mi presencia, donde solamente habita el pecado, donde solamente habita la maldad, la fornicación y el adulterio. Y solamente dejaré altares que se han guardado, santos, santificándose para mí, purificándose. Porque yo voy a dejar pocas iglesias que de verdad me están buscando en espíritu y en verdad, que de verdad me buscan en santidad, porque yo soy santo, 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 y mi iglesia debe de ser santa. Cuando me dijo esa palabra, yo empecé a entender muchas cosas, que aunque veamos muchas iglesias corromperse en abominación
queriendo imitar al mundo. Todavía hay una iglesia que se mantiene como las sendas antiguas de los apóstoles, que a pesar de ver la adversidad de muchas iglesias, tú puedes decir: ¿para qué voy a la iglesia si mira cómo está el pastor, la que canta el ministro? Olvídate de ellos, que ellos un día tendrán su paga, como lo estás escuchando. Tú enfócate de vivir en santidad, que cada quien entregará cuentas al Padre. Cuando empecé a ver aquello, me empecé a asombrar. Empecé a ver en ese momento la iglesia donde me congrego, me llevó el Señor en el Espíritu. Yo, cuando empezó aquel terremoto de gran magnitud, empecé a ver cómo muchos ángeles empezaban a descender a pocas iglesias cristianas. Empecé a ver que también en casas y hogares descendían ángeles. Aquellos ángeles tenían las manos levantadas y el Señor me dijo: mira, hijo, porque mis ángeles ya han descendido a la tierra para resguardar a mi pueblo en aquel día grande y espantoso. Porque mis ángeles han descendido a la tierra para resguardar a mi remanente fiel delante de mi presencia. Cuando me dijo aquellas palabras, el Señor, una paz empezó a entrar en mi corazón. Sacó un mapa el Señor y lo puso frente a mí. ¿Conoces qué es este país? Empezó a señalarme, le dije: sí, es México. ¡Dile, México! Que hay de los moradores de la tierra y de los que viven en la costa. Y hay de las mujeres que estén encintas en aquel día. ¿Sabe por qué, hijo? Porque antes que mi juicio descienda a la tierra, vendrá algo muy fuerte a México, que sacudirá las costas mexicanas. Nos hablaba del primer terremoto, segundo terremoto. Hace días, meses atrás, nos habla de un tercer terremoto que viene a gran magnitud. Tú puedes pensar que es meter miedo. No. Cuando este tercer terremoto venga a México, acuérdate de estas palabras, porque la palabra de Dios no miente, porque sus palabras son verdaderas. Me acuerdo que empezó a decir: ¡ay de México! Porque se han querido burlar de mí a causa de la idolatría, hechicería y satanismo, ocultismo. Empecé a ver cómo iban cargando a la Virgen de Guadalupe, que le dicen, pero delante de espiritualmente yo no veía ningún ídolo cargando, ninguna virgen. Veía un demonio muy grande que lo iban idolatrando, que era el mismo Satanás. Sambanzo Kendala. En el nombre de Jesús reprendemos todo espíritu adverso y controverso. Amén. Empecé a ver en aquel momento que iban idolatrando a la muerte y que Jehová lo reprenda. El Señor me dijo: hijo, por eso estoy mandando y voy a mandar juicios a México. Solo dile a mi pueblo, a mi iglesia, que me clame a misericordia, porque del que me clame de ellos tendré misericordia. Empezó el Señor a mostrarme el zócalo de México y todo México empezase a sacudirse. Me empezó a señalar muchos estados y los empezaba a borrar del país mexicano. Me dijo: este gran juicio acontecerá a nivel mundial. A nivel mundial te lo estoy hablando. Empecé a ver que empezó a rayar con su dedo el país mexicano y muchas costas desaparecían. Empecé a ver un mapa mundi que empezó a rayarlo y los continentes se separaban. Empecé a ver que los tiempos cambiaban, que los polos se derritían y que donde no había frío iniciaba una ola de frío. Hijo, los tiempos cambiarán. Cuando Él me dijo aquellas palabras, me dijo esto: todo esto ha de acontecer en la tierra muy en breve y ya. Cuando me dijo aquello, me dijo: mira cómo estarás tú en aquel día cuando eso acontezca. Me vi durmiendo yo en mi cuarto. Cuando estaba durmiendo, escuché audiblemente el sonido del asteroide que cayó a la tierra con un estruendo. Yo me levanté y dije: este fue el asteroide que descendió a la tierra. Cuando el Señor me dijo aquellas palabras, me habló audiblemente. Yo me veía de arriba durmiendo en la tierra y el Señor me dijo: hijo, mira. Cuando escuché en ese momento aquel estruendo, escuché la voz del Todopoderoso que me dijo:
toma la lámpara. Me levanté y empecé a decirle a los que vivían al lado de mi casa: el juicio de Dios ha llegado, el juicio de Dios ha llegado. Tomé una lámpara que el Señor en ese momento me mandó a juntar lámparas. Al vi que la electricidad empezó a irse, y empecé a tomar mi lámpara y empecé a entrar corriendo todos para la iglesia. Empecé a ver cómo de una gran magnitud se empezaba a mover la tierra, cual la gente no podía estar en pie. Me acuerdo que en aquel momento escuchaba los gritos y lamentos de la gente que decía: se ha cumplido, era verdad, tenían razón. Empecé a ver cómo se escuchaba, cómo venían rozando aquella ola del mar, los postes, las casas, los edificios. La gente decía: era verdad, era verdad, se ha cumplido. Y el Señor me dijo: porque se ha de cumplir antes de mi venida. Porque si yo voy por mi pueblo, casi nadie se viene conmigo, porque no hay casi nadie preparado en la tierra. Y así voy a preparar a mi remanente. Cuando empecé a llegar a la iglesia, me acuerdo que la iglesia estaba intacta, sin moverse, y aunque nos llamen locos, así llamaron a Noé, pero cuando todo aconteció supieron que Jehová de los ejércitos había hablado. Cuando llegamos a la iglesia empezamos a clamar al Señor. Cuando empezamos a clamar e invocar el nombre del Señor, no vi nada que llegara a la iglesia. Después de aquello, nos quedamos todos encerrados. El Señor nos hablaba y nos decía: no salgan de aquí. Primer día, segundo día y 3 días de oscuridad vi, y los 3 días la luna convertida en sangre. El Señor me dijo: hijo, esto acontecerá porque está escrito: antes que yo vaya por mi pueblo, el día grande y espantoso se acercará. Pero voy a resguardar a mi pueblo y a mi iglesia. Pero después de eso, observa lo que ha de acontecer. Después que aconteció un desastre total en la tierra, en todo el mundo entero, empecé a observar que empezamos a glorificar al Señor, a alabar al Señor por medio de adoración al Señor. Empecé a ver que mucha gente que no tenía brazo empezó a acercarse al Señor, empezó a acercarse. La iglesia estaba apretada de almas. Cuando en aquel momento empezamos a glorificar al Señor, el Señor me dijo: después de eso viene el último avivamiento de mi Espíritu Santo, y mi iglesia se va conmigo a la boda del Cordero. Empecé a ver que los que no tenían brazos, les empezó a salir brazos, dedos, uñas. Los que no tenían pie, les empezó a salir pie. Los que no podían hablar, decían: Cristo vive. Los que estaban paralíticos, empezaban a saltar y decían: gloria a Dios, gloria a Dios. Y el Señor me dijo: después de eso viene el último avivamiento de mi Espíritu Santo, y mi gracia se va conmigo. Y regreso de Shama, Sojalabasam. Me dijo: después de eso mi gracia se va conmigo a la boda del Cordero. Me acuerdo que después de eso la iglesia desapareció, y Cristo me dijo: dile a mi pueblo que el tiempo se ha acabado y yo voy a recogerle. Ve a la tierra y anúncialo, y recuerda que yo estoy contigo. Fue como un viento sopló, que mi espíritu entró en mi cuerpo. Abrí mis ojos aproximadamente 2 horas y media. Mi cuerpo tirado en el piso y los hermanos clamando por mí. Cuando volví, mis pocas fuerzas empezaron a recuperarse. Empecé a tomar agua, me sentaron. Poco a poco empecé a hablar lo que el Padre me había dado para la humanidad. Por último vino la voz poderosa del Señor a mi oído y me dijo audiblemente: corre, 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 corre y anúncialo, porque esto está por acontecer. Y sobre todo recuérdale a mi iglesia que soy Rey de Reyes y Señor de Señores, y dile que yo voy en camino ya. Dale una ofrenda de palmas y ponte sobre tus pies, iglesia. Ponte sobre tus pies. Ponte sobre tus pies. Un año aconteció el terremoto más grande sucedido en México, de 8.2, 2017.
¿Qué acontecerá antes de terminar este año 2018? Yo no lo sé. Los juicios nadie nos puede detener en la tierra. Ni yo ni tú lo puedo detener, el juicio de Dios. Porque escrito está, antes que venga el Señor por su pueblo, se le acercaron los discípulos: Señor, ¿qué señales habrá antes de tu venida? ¿Qué señales habrá antes que tú vengas por tu pueblo? No os alarméis, porque escucharán rumores de guerra, terremotos en diferentes lugares. No alarméis, pero porque todavía no es el fin. Porque mi evangelio vendrá al fin cuando se esparza sobre todos los rincones de la tierra. ¿Sabes algo? Ya se ha hecho mundialmente y se ha declarado mundialmente que el evangelio de Cristo ya fue pronunciado en todos los rincones de la tierra. Lo que estamos viviendo hoy en este tiempo son tiempos de gracia que la iglesia está viviendo, pero son tiempos extras que la iglesia está viviendo, porque el tiempo se ha terminado ya. ¿Cuántos queremos que el Señor, cuando venga ese juicio, nos libre? ¿Cuántos queremos? Levanta tu mano, dile: Señor, cuando aquel juicio venga, yo voy a estar en pie, porque tu palabra dice que a tus hijos no los dejas avergonzados. Si hay alguien que quiera venir, es un momento que vamos a clamar a misericordia. No sea que este mismo mes vuelva a suceder el juicio del Señor. El tercer terremoto profetizado para México sucede en este mes, yo no lo sé, pero algo sí, hay que clamar a misericordia por tu familia. Yo tan hermoso estoy sintiendo la presencia de Dios, que la misericordia se pasea. Empieza a pasar, iglesia, empieza a pasar. Si viniste aquí para clamar a misericordia, empieza a pasar, no tengas miedo, iglesia. Pueblo de Dios, pasa al frente en esta hora. Vamos a entrar en un momento de clamor, de misericordia, para que el Señor se conmueva. Misericordia. Aquí estamos, papá. Tú eres santo, Jesús. Digno, digno, digno. No eres tú, pero tú eres santo, santo. Eres tu Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero